Hola, ¿ahí se escucha? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Roll, yo soy asesora de incapaces en San Isidro. Estoy muy feliz de estar acá. La temática que nos convoca es nuestra temática, la de los asesores de incapaces todos los días, pero no trabajamos solos, trabajamos en red, trabajamos con la comunidad, con los sacerdotes, con los pastores evangélicos, con los jueces, con la comunidad toda, con los maestros, y también trabajamos con los defensores oficiales, que veo que hay muchos acá. Trabajamos codo a codo, a veces no trabajamos en la misma línea, pero sí trabajamos en pos de reconocer derechos, que es en el camino que emprendimos, que nos refuerzan las convenciones internacionales, que nos refuerza la ley. Y hoy, para seguir tratando estos temas, bueno, cada vez más difíciles de enfrentar porque la tecnología, la pandemia, las adicciones en sus diferentes formas, la pobreza, nos atraviesan. Y la gente que nosotros, las personas que nosotros atendemos a diario, está atravesada por muchas de esas circunstancias. Entonces estamos para aprender, como decía Silvina, todos los días. Y acá estamos para que nos enseñen un poquito cómo encaran la temática diaria. Diego Ortiz. Voy a leer brevemente su currículum y no voy a olvidarme de ninguna de las asociaciones a las que pertenece y en las que participó, porque si no todos se ofenden. Todos quieren que Diego Ortiz esté entre sus instituciones. Bueno, el doctor Diego Ortiz es abogado con orientación en Derecho Privado de la Universidad de Buenos Aires, profesor para la enseñanza media y superior y en ciencias jurídicas de la Universidad de Buenos Aires, especialista en violencia familiar, diplomado en Derecho de Daños, director de la revista de actualidad en Derecho de Familia, de Educación Jurídica, colaborador de la revista Práctica Profesional del Derecho de Familia, de Ediciones Jurídicas, miembro de ACEBIFA, Asociación de Especialistas en Violencia Familiar, miembro docente de la Asociación Pablo Besón sobre Prevención y Asistencia en Violencia Familiar, coordinador del Observatorio de Resoluciones en Violencia Familiar de la Asociación Pablo Besón sobre Prevención y Asistencia en Violencia Familiar, coordinador del Proyecto Preventivo Cultural contra la Violencia de Género, acompañantes, coautor del libro Violencia Familiar, Aspectos Prácticos de la editorial Hammurabi, autor del libro Medidas Cautelares en Violencia Familiar de Ediciones Jurídicas, autor del libro Responsabilidad por Daños en Violencia Familiar de Ediciones Jurídicas, autor del libro El procedimiento de violencia familiar, diferentes etapas de ediciones jurídicas, autor también de Actualidad de las medidas en el procedimiento de violencia familiar, violencia económica de ediciones jurídicas, asesor legal, ex asesor legal del Centro Integral de la Mujer Margarita Maljarro, actual letrado de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, secretario del Comité de Violencia de la Asociación Argentina de Salud Pública, disertante en diferentes cursos, conferencias en temas de su especialidad, y casi me quedo sin aire, Diego. Pero bueno, y sí acá su currículum, pero bueno, ya lo abreviamos, ¿estamos bien? Bueno, vamos a trabajar juntos y sin dejar de agradecer a Fallico, que estaba por acá, un gran maestro para todos nosotros, los asesores. Nos enseñó muchísimo, hemos caminado juntos y todos los presentes hemos aprendido de todos. Así que un gusto estar acá y agradecer al Colegio de Magistrados de Necochea por su sensibilidad en la temática, uno de los pocos colegios que encara algo provincial así tan importante y nacional en este caso, y bueno, y a todos mis colegas presentes. Sí. Después sigo contigo, Hugo. Bueno, primero agradecer la invitación a participar de estas jornadas. La verdad que agradecido también a la gente del Colegio de Magistrados, a la gente del Colegio de Escribanos y a la gente del Colegio de Abogados de Necochea. Y agradecido también a mi compañero de panel y gracias también a Andrea, que me agarró justo en el hotel estudiando y yo estaba estudiando de temprano. Me voy a parar, recién le pedí permiso a mi compañero para que se entienda bien
el PowerPoint y poder verlo, porque si no el machete no me va a servir. No me llevo bien con la tecnología, así que... ¿Me lo pasás? Ahí va. No, ahí va. Ahí estamos. Lo que podemos hablar, voy a hablar un poco del tema de género, salud mental y discapacidad. Lo que podemos entender cuando hablamos de violencia en razón del género y la salud mental requiere un estudio específico que nos permita reconocer las interseccionalidades y las vulnerabilidades que impiden el goce y ejercicio de los derechos humanos en los procesos y procedimientos judiciales y administrativos existentes. Lo importante es la detección para la intervención, porque si nos quedamos en la sola letra de la ley, en la parte teórica, y no lo plasmamos en la práctica y en lo operativo, nos quedamos leyendo normas, nos quedamos comprando compendios normativos, ayer estábamos hablando de eso, y no lo ponemos en el plano operativo. No lo vemos en la jurisprudencia, no lo vemos en el trabajo económica sexual de las mujeres, cuyo decreto reglamentario 1011 del 2010 define lo que es esa relación desigual de poder, de alguna manera nos da la pauta de lo que significa la violencia en razón del género y también cómo tenemos que ir trabajando con la especificidad, porque la 26485 no contempla una determinada mujer, sino que contempla diferentes vulnerabilidades que tenemos que trabajar para su detección y su posterior intervención institucional y judicial. En el marco normativo, que por ahí es un poco duro, un poco pétreo, el marco normativo, la recomendación 18 de la CEDAW plantea que los estados parte de la convención deben incluir información sobre, bueno, fíjense que la recomendación es del 91, o sea que fíjense el término, mujeres discapacitadas, como si fuera un adjetivo calificativo que conmina absolutamente a la mujer, ¿no? Mujer discapacitada. Pero bueno, más allá de lo que se planteaba en la década del 90, plantea, bueno, los estados partes deben incluir en sus informes la información sobre las mujeres que padecen de alguna discapacidad y sobre las medidas adoptadas para hacer frente a su situación particular. Lo que está hablando esta recomendación del Comité de la CEDAW, la número 18, es de la especificidad de las medidas. Empezar a trabajar que las medidas que se tomen en estos supuestos requieren un estudio particular, requieren una especificidad. El artículo 9 de la Convención Belén do Pará, que lo rescato, por Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, plantea que los estados parte de la Convención para adoptar una medida, para tomar una medida, van a reconocer la situación de vulnerabilidad que se encuentra una mujer y menciona dentro del universo de mujeres las que tengan alguna discapacidad. O sea, lo que me está diciendo la Convención Belén do Pará del año 94, que Argentina la ha hecho ley desde el año 96 mediante la ley 24632, me está diciendo que los estados partes, cuando tomen una medida por medio de ejemplo del Poder Judicial, van a tener en cuenta esta situación de vulnerabilidad en razón de una discapacidad. O sea que ya el artículo 9 de la Convención Belén do Pará por lo menos nos da letra para poder plasmar en las prácticas profesionales. Estamos hablando de década del 90. Sabemos, ayer estábamos justo hablando también de las famosas reglas de Brasilia de marzo del 2008, Argentina, mediante la acordada 5 del 2009 de la Corte Suprema de Justicia, le da importancia como guía de actuación, pero bueno, ya tienen 15 años las reglas de Brasilia. La interpretación de las reglas de Brasilia tiene que ser dinámica para que puedan ser plasmadas en los casos particulares, para que puedan ser usadas en los fallos, para que puedan ser usadas en los casos particulares, para que sirvan para la protección de la vulnerabilidad. O sea que la regla 3 de las 100 reglas de Brasilia, bueno, considera dentro de las personas en condición de vulnerabilidad y menciona al género y al estado físico o mental. La regla 4, entre las causas de vulnerabilidad, menciona la discapacidad y al género. La regla 8 establece que para establecer condiciones necesarias para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad al sistema de justicia, incluyendo aquellas. Y la regla 17 plantea que la discriminación que sufre la mujer en determinados ámbitos supone un obstáculo
un obstáculo para el acceso a la justicia, que se ve en aquellos casos agravados cuando concurre otra causa de vulnerabilidad. Esto está poniendo en mesa el tema de que cuando hay una suma de vulnerabilidades hay obstáculos para poder acudir a la justicia y para que su petición pueda recibir un asidero, una recepción o una respuesta, ¿no? Artículo 3 del Código Civil y Comercial, el tema de una respuesta fundada. Película del año 2019, protagonizada por Glenda Jackson, Elizabeth is Missing. Maud es una mujer que va a ver a su amiga y la amiga Elizabeth desapareció. Empieza una investigación buscando dónde está su amiga, que no la puede encontrar, no puede saber dónde está. El problema es que la salud mental de Maud está deteriorándose por el mal de Alzheimer. Entonces no puede ella recordar las pistas que va obteniendo y recibe muchas puertas cerradas por parte de las instituciones. Ella va a instituciones, va a la justicia, va a pedir alguna investigación y no encuentra ningún tipo de respuesta. Y acá sirve también para hablar un poco de esa suma de vulnerabilidades, en razón del género, en razón de la edad, en razón de la salud mental. Dentro de ese marco normativo, ya el preámbulo de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor. Las que trabajamos en la temática, hablar de riesgo en el derecho es algo totalmente atrevido, osado. Empezar a hablar de la urgencia en la decisión judicial, de la detección del riesgo para ver si no se afecta esa integridad psicofísica, de la necesidad de que la autoridad judicial se expida inmediatamente, evitando que el derecho que se pueda concretar sea, en este caso, devenga en abstracto. Empezar a hablar también de esa necesidad de la detección del riesgo, la detención del riesgo para poder intervenir y para poder evitar que ese riesgo siga subsistiendo, siga vigente. El artículo 6 plantea que los estados reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y a ese respecto adoptarán medidas para que puedan disfrutar de todos los derechos humanos. O sea que ese ensamble de vulnerabilidades, esas capas de vulnerabilidades, ya el artículo 6 de la Convención venía detectándolo. Y a su vez el artículo 8 establece que los estados se comprometen a adoptar medidas para luchar contra los estereotipos, incluyendo los estereotipos de género negativos, aquellos preconceptos, aquello prearmado, el premolde que se arma previo a cualquier intervención. O sea, la intervención para eliminar cualquier estereotipo que pueda surgir. Los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad. Película inglesa de 1998, dirigida por Ken Loach, una película ya de culto. Lady Bird habla de la historia de una mujer que sufre múltiples violencias en sus diferentes modalidades. Haber sido maltratada por su progenitor, haber sido maltratada por su pareja y cuando huye en contexto de violencia, sin querer, termina prendiendo fuego la casa. Un equipo de trabajo, inclusive trabajadores sociales, van y le sacan los 2 hijos. El tema es que la violencia se sigue generando porque ella tiene el error, esto de manera irónica, de ponerse de novia con Jorge, un hombre paraguayo. O sea que hay una persecución entre los trabajadores de la inmigración, los trabajadores sociales, los psicólogos, que la van a buscar a un hospital cada vez que ella tiene un niño. O sea, ya en el hospital le terminan sacando el niño porque ella obviamente no le dice, sí, llévenselo, después nos juntamos a tomar mate. Se enloquece, empieza a gritar y la psicóloga termina informando el estado en el cual ella se encuentra y que no puede criar a ese niño recién nacido. La película es terrible, es dura, un dramón, pero la recomiendo para ver esto también de cómo esa violencia de género se da también en su modelo institucional, en su modalidad familiar también. El artículo 16 de la Convención plantea que se van a adoptar medidas pertinentes para proteger a las personas con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera de él, incluso aspectos relacionados con el género. Y poder de esta manera asegurar asistencia y apoyo que tenga en cuenta ese género y edad, proporcionando información y educación sobre la manera de prevenir, reparar, reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia y abuso.
y también promoverá la recuperación física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la reintegración social de las personas con discapacidad que sean víctimas de cualquier explotación, violencia o abuso. Estamos hablando de un procedimiento de violencia familiar distinto. Estamos hablando de que cuando hay un supuesto en el cual hay múltiples vulnerabilidades en razón del género, en razón de la salud mental, en razón de la discapacidad o en razón de la edad, podemos hablar de un procedimiento de violencia familiar distinto. Sabemos que el procedimiento de violencia familiar de por sí es especial y particular por cuanto en estos casos la denunciante, la parte denunciante, es doblemente vulnerable, lo que amerita redefinir lo que se entiende por medida de protección. Podríamos pensar en un concepto de medida integral que nuclee lo previsto por las convenciones internacionales, las leyes especiales de violencia familiar y de género y el marco normativo específico de salud mental. Empezar a hablar de una medida de atención integral incluso en el procedimiento de violencia familiar. Cuando nos referimos a tomar lo previsto en una ley especial, me refiero a que frente a una denuncia de violencia se resuelvan las medidas específicas que establecen las normas, por ejemplo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, artículo 4 de la 24417, artículo 7 de la 12569 de Provincia de Buenos Aires, que fue modificada por la 14509, artículo 26 de la 26485, pero siempre teniendo en cuenta la salud mental de la mujer a la cual va destinada la medida. De ahí la importancia de empezar a pensar en medidas de protección específicas para estos supuestos y que la autoridad judicial y el equipo interdisciplinario, que se conforma de manera multidisciplinaria y trabaja con un enfoque interdisciplinario y trata de llegar a un saber transdisciplinario. De esa manera empezar a pensar que tenga que tener toda la información necesaria sobre el estado de salud de la denunciante. Diagnóstico médico, medicación, dónde recibe asistencia médica, regularidad con la que es atendida y si posee algún certificado de discapacidad, pero desde ya esta solicitud de información no es para estigmatizar a la mujer o restringirle el ejercicio de un derecho, como la realización de una denuncia, sino contemplar todo el contexto en el cual se va a resolver la medida. Me llega, porque uno que se dedica a estos temas, me llega de una trabajadora social, para que estoy buscando, mira, mi machete, porque no voy a entender, sino, bueno, pero igual de acá se puede leer. Me llega un certificado de una denuncia de una mujer que tiene un padecimiento mental que quiere hacer una denuncia de abuso sexual. Cuando llega el certificado de denuncia, llama la atención los primeros párrafos. La pregunta sería, mira qué genia, la pregunta sería, ¿no se está estigmatizando a esta mujer? No vamos a leer el certificado de denuncia para nada, pero lo que sí vamos a poner es que empieza toda la presentación, la señora presenta un diagnóstico no identificado psiquiátrico con una esquizofrenia, motivo por el cual se encuentra bajo tratamiento ambulatorio consultorio externo en el hospital Moyano con la doctora tal y con la trabajadora social tal. Se desconocen más datos personales. Desde hace un año aproximadamente, razón por la cual se encuentra medicada con clozapina, 100 gramos. La mujer quiere hacer una denuncia de abuso sexual. El reconocimiento de esa vulnerabilidad no debe ser una manera de estigmatizarla, una manera de encuadrar eso. Después se tomaron unos párrafos para tomarle la denuncia a esta mujer, pero previo a todo conocíamos hasta qué medicación tomaba y un poco más hasta el nombre de la acompañante terapéutica. O sea que esto también hay que tener cuidado, cómo esas prácticas profesionales, en vez de ayudar, en vez de contribuir a permitir el ejercicio de un derecho, al contrario, imagínese ella contando con la trabajadora social toda la medicación que toma, en la cantidad y si realmente está bien para hacer la denuncia, ¿no? ¿Estará bien para hacer la denuncia esta mujer? Jurisprudencia, porque si no, ustedes van a escuchar de todo lo que digo del marco normativo que Diego es un chamullero. Bueno, seré chamullero, pero traje jurisprudencia. En este fallo, el denunciado interpone un recurso contra la resolución que confirma la exclusión del hogar y prohibición de acercamiento de la actora y de su grupo familiar conviviente por 180 días. Del informe del Cuerpo de Psicología Forense surge, entre otras cosas, que la actora presenta
posee un rendimiento intelectual por debajo del promedio esperado para su grupo etario. Se limitó a negar la existencia, padecimiento de situaciones de violencia en la pareja y de maltrato de su concubino hacia los hijos, sosteniendo seguidamente silencio. La jueza dispuso la medida por 90 días. Ese silencio es propio de una mujer en situación de violencia, sumado a la vulnerabilidad en razón de su salud mental. La actora se presenta e informa que B había dejado el domicilio y que existían causas de restricción de la capacidad de sus hijos. El informe del Cuerpo de Psicología Forense indicó una situación de riesgo familiar que amerita la intervención judicial. Así la señora jueza de familia confirma definitivamente la medida. Arribados a este punto del análisis, es de toda evidencia que el estado de vulnerabilidad no es solo individual de las personas incapaces y de capacidad restringida, como también los hijos, sino también la progenitora, quien además de verse inmersa en un vínculo de pareja de características disfuncionales en virtud de esa asimetría, de esa diferencia en cuanto al rol, funciones y poder, presenta indicadores clínicamente significativos compatibles con un diagnóstico de déficit cognitivo intelectual. Todas estas características predisponen y potencian su condición de víctima de violencia al extremo, frente a las medidas protectoras dispuestas. Oiga, estamos reconociendo la situación de salud de esta mujer, pero también tenemos no solo reconocerla, sino también influirla e incidirla en la medida que se va a tomar. Dicho de otro modo, sea por su evidenciado déficit cognitivo, sea por su situación de sometimiento y víctima de su pareja agresor, la medida de exclusión y restricción emerge a más de idónea, imprescindible para protegerla, aún ante su negativa tanto a ella como a sus hijos. Este contexto nos enfrenta a la imperiosa necesidad de ensamblar la vasta normativa dirigida a otorgar tutela especial al frágil grupo familiar, sea por su situación de víctimas de violencia, sea por su condición de incapaces. 4 de ellos ya declarados así judicialmente. Sea finalmente por su calidad de mujeres, madres e hijas. Se confirma la sentencia, se prorroga la medida por 30 días, plazo en el que la instancia de grado deberá realizar un estricto seguimiento del cumplimiento del ordenado, evaluación actual, contexto familiar y ordenar las medidas que corresponden. Esto es una jurisprudencia de Corrientes del 2021. Capital Federal, 5 minutos. La actora radica ante la Oficina de Violencia Doméstica una denuncia de cual se desprende que ha tenido una prolongada internación, producto aparente de las agresiones sufridas por parte del señor B, lo cual derivó que la misma fuera hospitalizada, primero en el Hospital Pena y después en el Churruca. Ahí permaneció por más de 2 meses con un cuadro severo de salud con riesgo de vida y por el cual sufrió varias secuelas, incluso pérdida de memoria, motivo por el cual la señora no recuerda exactamente lo que fue lo que ocurrió, teniendo vagos recuerdos de las situaciones vividas, rigiéndose mayormente por los dichos que le aportaban las personas que conocía. Por estos motivos solicitó medidas de seguridad, habiéndose ordenado provisión de acercamiento y en concepto de cuota alimentaria también, y la permanencia de la nombrada en la obra social de la Policía Federal, de la cual el denunciado es afiliado. En virtud de esta situación de vulnerabilidad por la que se encontraba atravesando, fue alojada en el refugio Mariquita Sánchez. Luego fue derivada al Hospital Moyano, en donde posteriormente, por habérsele diagnosticado estatus epiléptico con refractariedad, debió ser trasladada al Hospital Ramos Mejía. ¿Ven vulnerabilidad o no? Se resuelve intimar a la obra social del Policía Federal Argentina que en 24 horas afilia a la señora a que 36 horas se tome contacto con el equipo médico del Hospital Ramos Mejía para interiorizarse en las necesidades de la usuaria y en 48 horas la traslada a un lugar apropiado a la misma, donde reciba tratamientos clínicos, psiquiátricos, psicológicos que sean necesarios. Esto es un fallo de mayo del 2020. Última frase, y agradecido realmente por participar, una frase que uso mucho en las charlas de Eric Hoffer, que en tiempo de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje como ustedes, se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Muchas gracias. Bueno, perfecto, gracias. El tiempo también, qué linda la frase. Bueno, continuamos en el segundo panel. El doctor Hugo Andrés Schudgar es asesor de incapaces de la asesoría número 2 de Mar del Plata. Nos va a hablar de medidas de protección, contexto y particularidades. Pero antes te voy a presentar abreviadamente. Hugo, ¿puede ser? Lo más abreviado posible. Bueno, Hugo es abogado de la Universidad UFASTA. ¿Cómo es? Fraternidad Agrupaciones Santo Tomás de Aquino. Exacto, UFASTA, porque siempre le conocemos por la sigla.
Asesor de incapaces de la Asesoría 2 de Mar del Plata, como ya lo dijimos, especialista en Derecho de Familia, especialista en Derecho Procesal de la UBA, profesor titular de Filosofía del Derecho en FASTA, a distancia y adjunto presencial, profesor adjunto de Derecho de las Familias y Sucesiones de la Universidad Atlántida Argentina, Mar del Plata, Mar de Ajó, Dolores, operador familiar sistémico por el Instituto de la Familia de San Isidro, autor de diversas publicaciones sobre la temática, con más de un libro de reciente publicación sobre procesos de protección contra la violencia familiar en todos los distritos del país. Ese fue tu último libro que presentaste hace muy poquito. Sí. Así todavía no lo pudimos leer, al menos yo no lo pude leer, pero... bueno, espero que nos cuentes algo también de ese libro. Sí, de eso se trata tu disertación. En parte, de las medidas de protección. Bueno, gracias. 20 minutos y yo te aviso. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Sí, más o menos. 4 prolegómenos antes de arrancar. Ay, se me fue. ¿Viene? Bueno, arranco por los otros entonces. En primer lugar, tengo un inconveniente anatómico que me pasó en el hotel. He comenzado a crecer de manera longitudinal y al ponerme la camisa se me rompió toda por el exceso. ¿Era verdad? Silvia dice que no, pero era verdad. No me entró, así que no me voy a sacar el saco. En segundo lugar, igual ustedes tendrían que decir, se ve re bien, doctor. Bueno, en segundo lugar, el tema del horario. Me lo ponen siempre este horario y yo tengo ascendencia santiagueña fuerte, con lo que tengo una tendencia a siestar. Tercero, ahí viene, bien. Estoy como un groupie, o sea, a nivel Charly García, de quien soy desde chico fanático absoluto, con el padre Pepe. Estoy enloquecido, voy a tratar de no mirarlo, y después lo voy a agarrar y exprimir si es que tengamos tiempo. Y por último, una cuestión combativa. En primer lugar, y creo que sobre esto trata nuestro tema, y me parece que es justamente desde el punto de vista, o desde el momento en que esto está encarado por asesores, con la presencia del doctor Moreno, con el laburo hecho por Silvina y el doctor Fallico, y hoy en día quien se agrega, a quien la mal llamé durante más de un año Corani, pero es Coraní, perdón. Las temáticas que tratamos hoy en día, particularmente y de manera sesgada, parecería que son propias de el derecho ramal familiar y de los asesores, como una adenda del Ministerio Menor. Sin embargo, yo creo que no es así, y no porque sea asesor, sino creo que fundadamente estos son momentos en los cuales, con los antecedentes que venimos teniendo de distintos colegas, o como refiere Lito, el tema de la lucha, me parece que tenemos que tomar la posta. Por esto celebro esta insistencia tan difícil de organizar todos los años, tanto Silvina y el Ministerio Público Tutelar, como el Colegio de Escribanos y el Colegio de Magistrados, sostener esto desde el punto de vista de los asesores, porque nosotros representamos de alguna manera la parte más sensible de la sociedad. Y como, citando al padre, en la cuestión evangélica se habla de las mujeres, los extranjeros. Hoy en día la niñez y las personas con discapacidad, y por cercanía las personas mayores y las mujeres, aunque no es de competencia exclusiva o sine die nuestra, implica atender a las bases de la sociedad. Es decir, que el Ministerio Público Tutelar, a través de estas jornadas que celebro y agradezco de estar acá, es un momento combativo en el buen sentido, es decir, no revolucionario de destruir todo para que no quede nada, sino con las bases y con los elementos suficientemente elocuentes que nos da la ley, tratar de delinear desde nuestro lugar lo que corresponde para que en lo concreto se dé lo justo. Esa es la idea que hoy tenemos, tratar lo que son las medidas integrales de protección contra la violencia en cuestiones de salud mental a través del contexto y las particularidades.
Partimos de esta premisa y vamos a intentar llegar a una conclusión. Voy a intentar cumplir con el tiempo, tengo un problema con eso, pero hoy no está Coraní, que me controlaba tremendo. Uy, se me pasó. Bueno, esta es la idea. Protección contra la violencia y discapacidad mental. Entendemos y establecemos como norte expositivo que para efectuar una real protección, es decir, tutela judicial efectiva y diferenciada, debemos sortear lo que nosotros entendemos, abiertos a críticas constructivas, como 4 problemas o 4 grupos de problemas que en su análisis esconden el kit de la debida perspectiva como vía ineludible para resolver nuestro entuerto. Es decir, nosotros vemos en temas de violencia y personas con discapacidad 4 grandes grupos de problemas, que si nosotros logramos sortearlos debidamente, no como sacándome el bulto o como pateando la pelota, podemos llegar a establecer lo que normativa y abstractamente se sostiene como la tutela judicial efectiva y diferenciada, pero que si en lo concreto, en la ipsa res justa, en la misma cosa justa no se da, no sirve de nada. Nosotros establecimos estos 4 problemas. El primero no lo vamos a tratar, lo menciono, es el miedo a la locura, hablando en un sentido criollo, genérico, que no es atendido muchas veces desde nuestro lado, sobre todo de los operadores judiciales. Esta aversión, si se quiere, natural, que no todos tenemos, pero hay una aversión tanto interior, es decir, quienes hayamos sufrido un trastorno de ansiedad o de cuestiones obsesivas compulsivas, el primer síntoma o uno de los primeros es: me estoy volviendo loco. ¿Cómo se ve eso? Como algo disvalioso. ¿Qué pasa cuando se me acerca a alguien que aparenta ser loco? Entiéndanme que no lo digo de manera despectiva, pero que rompe los cánones de la normalidad o del devenir usual de determinadas cosas, rompe esa estructura, me altera la comodidad de la racionalidad, que lo tomamos como un mecanismo de defensa para entender las cosas, me altera eso, le temo, lo sublimo en un léxico que no me gusta usar mucho, que es freudiano, lo racionalizo. Bueno, la aversión que puede ser sublimada o racionalizada, o puede venir en lo que llamaba Viktor Frankl, psicólogo de Segunda Guerra Mundial, fundador de la logoterapia, la psicotofobia, es decir, el miedo a todo aquello que represente, entiéndanme que no lo hablo despectivamente, lo que tenga que ver con los locos. Esto está constatado, está estudiado, no está muy publicado, pero somos un montón de funcionarios que tratamos como esto y no analizamos si estamos suficientemente preparados para tratar con un padecimiento al cual temo que me pase a mí, y si tengo la suficientemente entereza y suficiencia emocional y moral para poder bancar y laburarlo de la mejor manera posible. Hoy se habla de la psicofobia, como un término más ayornado, pero quien primero lo trató, por lo menos hasta donde llegué en la fuente, fue Viktor Frankl, y de manera encomiable, que es este miedo a todo lo que tenga que ver con la locura. Y pasa, quienes trabajemos y nos desempeñemos en el tema, vamos a ver que tenemos compañeros que no, estaba babeando, ay, se me acercó, o salen corriendo. Pasa, no es para reprochar, porque generalmente está íncito o es una cuestión atávica. Ahora, sí, si sentimos que hay un rechazo a eso, habría que rever si esa persona está en condiciones de cumplir una función en pos de la justicia en relación a este colectivo. Segundo, y sobre estos temas vamos a tratar, la cuestión de la imprecisión terminológica al día de hoy, que tiene consecuencias jurídicas. Obstáculos de acceso a la justicia, las consecuencias necesarias de los obstáculos de acceso a la justicia. De hecho, si vamos a cualquier buscador de jurisprudencia y buscamos cuestiones de violencia familiar o de violencia en relación a personas con discapacidad, el número que vamos a encontrar es ínfimo. ¿Quiere decir que no hay?
Yo me inclino por las cifras negras, porque de hecho los pocos casos que llegan a la justicia son, vamos a ver un par, de extrema gravedad, vergonzante. Y esos llegan, ni hablar los que no llegan. Con la invisibilidad que sustenta, obviamente, o sea, hay cifras negras, invisibilidad, perdonen el término, no me joroba la justicia, no me joroba a nadie, sustenta mayor perversidad y crueldad. Y obviamente el último punto, desatención al colectivo en abstracto y al problema en concreto. Si nosotros logramos superar estos 4 temas, entendemos que estamos encaminados para, obviamente no es una obligación de resultados, sino de medio, pero para poder propender a generar una medida de protección equitativa, es decir, en un sentido aristotélico-tomista, de aplicar la justicia en el caso concreto, de ayudar a la persona, no de ayudarla para patearla y sacar una restricción de bla bla bla, sino de ayudarla con un seguimiento y con todos los principios establecidos constitucionalmente para que esa persona pueda salir de la emergencia grave y vital a veces en la que está. Bien, habíamos dicho el primer tema, la cuestión del medio al miedo a la locura, capaz para una cuestión sociológica o algo que exceda a la juridicidad, pero es un tema para pensar sobre todo en quienes seamos cabezas de organizaciones, a quienes designamos como los indicados para atender los casos de salud mental. Yo tengo una persona que le da miedo o le molesta y a los 2 segundos en que la persona con cuestiones de afecciones mentales repite y repite y repite y le va a contestar de mala manera y la va a maltratar, a cualquiera de ustedes le puede haber acontecido, a mí me ha acontecido en mi dependencia, no puede prestar eso. Entonces hay que atender a ese tema y hay que tratar el tema y hay que ver si estamos aptos para tratar, yo digo la locura, pero bueno, con el tema de la salud mental, ya sea por desprecio, ya sea por miedo, porque me identifico, porque yo he padecido algo parecido o porque no me gusta. Precisando términos, esto decíamos es el segundo problema. Hay una cuestión al día de hoy, terminológica, salvo determinados especialistas de una rama particular como familia, como si esto fuera un compartimiento estanco, y no tenemos todavía, aunque la ley es ultra clara, la diferenciación de los conceptos que tienen que ver con la cuestión de la salud mental. Protección indirecta o mediata o de causa formal, es decir, la que da la ley. Es de perogrullo esto, pero no viene mal. Salud mental. Según el artículo 3 de la ley de salud mental, se trata de un proceso de determinaciones componentes históricos. Bueno, acá les leo. Resumen, sería entonces en su esencia legal un proceso multicompuesto. Obviamente hay cuestiones históricas, socioeconómicas, culturales, biológicas, psicológicas, vinculados a la satisfacción de derechos subjetivos fundamentales. Esto es distinto de su afección. Todo esto legalizado, ¿no? El artículo 1 del decreto reglamentario entiende por padecimiento mental a todo tipo de sufrimiento psíquico de las personas o grupos humanos vinculados a distintos tipos de crisis previsibles o imprevistas, así como a situaciones más prolongadas de padecimientos, incluyendo trastornos y enfermedades, como proceso complejo determinado por múltiples componentes de conformidad con lo establecido en el 3 de la 26. Discapacidad. A ver, estos 3 términos ya son distintos, los que vamos a seguir viendo son distintos y vamos a ver qué consecuencias jurídicas tienen. Al día de hoy, sea el fuero que sea, todavía se sigue ignorando esto. Discapacidad. Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales, sensoriales, a largo plazo. Que al interactuar, acá cuestión, elemento temporal, elemento social, al interactuar o de alteridad con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones. Convención de rango constitucional. Vulnerable, otro término, distinto. No se equiparan. Puede haber intersección, puede ser que haya uno que concurra con otro, pero son términos distintos. Si ponemos todo en la misma bolsa, seguimos con los mismos problemas judiciales a la fecha. Entendemos como tal, y se me fue todo.
aquel que puede ser herido. Esto es la definición etimológica que lo da la RAE, ¿no? Habilis vulnus, la capacidad de sufrir un daño. Etimológicamente proviene del latín, bueno, esto que decía. Socialmente nos marca un colectivo de personas que por determinadas condiciones, sea socioculturales, sea naturales, se ven ab initio e involuntariamente en posibilidad de recibir un daño con mayor probabilidad que otros, sea por acción o por omisión. Así se consideran jurídicamente en condiciones de vulnerabilidad, y acá está la definición de las reglas de Brasilia. En honor a la brevedad lo dejo. Bien, persona mayor. ¿Qué tiene que ver? Bueno, vamos a ver la confusión que hay. Hay una definición internacional y constitucional completamente contrapuesta con lo otro. Ninguna de todas estas definiciones implica por sí solo una restricción o una incapacidad jurídica. Para ello necesitamos artículo 32. Y a su vez también es necesario remarcar que tampoco tienen que ver con lo que es la internación voluntaria. Me quedan 10 minutos, así que vamos al meollo de la cuestión. Aún así, con esto tan claro, hoy en día tenemos la ley 12.569 de violencia que dice: cuando las víctimas fueran ancianos, ¿qué es esta categoría? No sé. O discapacitados, ¿qué? ¿Qué discapacidad? Que se encuentren imposibilitados de accionar por sí, estarán obligados a hacerlo por sus representantes legales. ¿Qué representante? Los obligados por alimento y el Ministerio Público. ¿Quién? Así sin más, en el derecho argentino tal imperativo carece de efectos jurídicos. Voy a pasarlo rápido, esto se los dejo porque me quedan 10 minutos y voy al meollo de la cuestión. Cualquier duda después lo charlamos. Las personas mayores y las personas con discapacidad no tienen representante legal por el solo hecho de entrar en tal categoría jurídica. No las debe asistir el Ministerio Público y sobre esto no pueden avanzar las legislaciones locales. Punto. Cuentan con la misma legitimación que cualquier persona capaz jurídicamente. Hoy recién Diego lo contaba. Va a denunciar a una persona y le hicieron una radiografía de hasta la medicación que tomaba. ¿Por qué? Si cuentan con apoyos extrajudiciales, nada obsta a su compañía el principio de acompañamiento que lo tiene toda víctima, obviamente instaurado primeramente por la Ley de Protección de la Mujer 26485. Y claro está, si se aprecia que el interesado no puede ejercer con plenitud su capacidad jurídica, ahí sí vista al Ministerio Público Tutelar. Este artículo, y así varias provincias de las 24 jurisdicciones, incluida la Cava, debe interpretarse y solo cabe una interpretación pro homine. Si una persona mayor o con algún impedimento está complicada para denunciar, se habilita la denuncia por terceros. No debe desestimarse sin más por el hecho de que no sea la persona misma la que lo haga. Como para tratar de interpretar en un sentido favorable y pro homine. Si no hay restricciones, bueno, acá, si no hay restricciones procesales, si hay una sentencia y no hay restricciones procesales, es capaz para denunciar. Restricciones procesales y se presenta sin su apoyo, no hay fundamento legal para no tomar la denuncia. Deberá intervenir urgentemente la interdisciplina, obviamente. La lógica jurídica nos indica que la denuncia de riesgo o perjuicio por violencia no implica una disposición de derechos de la que haya que proteger al interesado, sino que al revés. Su consideración debe siempre generar el auxilio de la autoridad. Y si tenemos en cuenta que la única justificación de las restricciones es la búsqueda del beneficio de la persona, el cerramiento a priorístico de la tranquera judicial en tanto pernicioso no puede imponerse. Y acá hablamos de algunos fundamentos más. Competencia, expansión. Este es el tema para mí fundamental y que al punto que la Corte tuvo que sacar una acordada interpretativa hace unos años y ahora actualizarla con la 4099, porque no sé, parece que la cuestión de discapacidad, pese a que hay una convención de rango constitucional, es de los loquitos de familia o de la tercera rama del Ministerio Público, que es la asesoría. No. Si es constitucional, impera para todos. Entonces, lo que llamábamos el año pasado de la hecatombe jurídica, que todavía no está asumida. ¿Qué es hecatombe jurídica? Desde el 94 a la fecha se han ido incorporando distintos tratados, los cuales, mal o bien, y no vengo a hacer un juicio axiológico, descompaginaron completamente la idea velesiana que teníamos del derecho privado y se habla de la constitucionalización del derecho privado, la privatización del derecho público, prefiero el primer término. ¿Y qué implica esto? Que en vez de legislar como solíamos legislar a la vieja usanza napoleónica,
es decir, por ramas del derecho, no atendiendo a las personas, sino al objeto, hoy en día asistimos a lo que son los corpus iuris de determinados sujetos, estatutos personales. Entonces, me toca derecho penal, pero viene alguno de los estatutos que vamos a ver. ¿Y qué aplico? No, bueno, si en el 102 bis no se encuentra el asesor de incapaces, no puede participar en la Cámara Gesell, no puede preguntar. Pará. Es una legislación local, 75 inciso 12, que quiere pasar por encima de una ley federal 26061 y de una convención de los derechos del niño de rango constitucional. ¿Qué es esta interpretación sectaria y hermetista? Derecho laboral o el que sea. Hay un convenio nomás, pero hay un chico, bueno, lo resolvemos nosotros. No, porque el 692 es del Código Civil, eso es materia civil. Bueno, no. Salvo que alteremos la interpretación legal. No hay fundamento legal para generar exclusas de ramas para contraponer de manera objetiva al imperio subjetivo del estatuto de cada colectivo. Gráficamente quedaría así. Se van a ver, ¿qué pasó? No veo nada ahí. Se van a ver atravesadas las ramas natural y constitucionalmente por los distintos estatutos particulares. Es decir, atraviesa de manera vehemente y clara. Los estatutos nos interesan a nosotros pero también niñez, puede haber interseccionalidad, personas mayores y mujeres, y las van a atravesar. Y si yo estoy acá, pero tengo un niño, va a primar esto. Yo no puedo meter esto contra esto. Procesal penal, por ejemplo. ¿Qué es esto en concreto para definirlo y cerrar este tema? Ninguna rama, ninguna especialización y o sector de derecho normativo en su materialización podrá alegar cerramiento de exclusas frente a estos estatutos colectivos. ¿Esto se da en la práctica? No siempre. No se da en niñez, no se da en mujer, con la cantidad de legislación e incluso, gracias a Dios, impulso de políticas públicas. Imagínense en salud mental. 3. Bien. Me están cortando las piernas. Obstáculos para acceder a la justicia, esto lo paso, porque era si superamos esto es otro de los problemas. Tenemos varios acá, ¿no? El particular de la persona y su afección, la ignorancia jurídica que es fundamental, ausencia de pedagogía pública, trilateral, agresor, víctima, sociedad. Y acá deberíamos poner obviamente los organismos de justicia. Si no conocemos esto, no estamos hablando de una ley perdida, una ordenanza del municipio o de la localidad de San Cayetano. Estamos hablando de convenciones de rango constitucional, que ya tienen mucho tiempo. Bueno, estos son los distintos obstáculos, la discriminación. Este es bastante, ¿no? Si el miedo a la locura se presenta, yo supongo que lo han vivido. El trato impaciente o violento a secas con la persona con discapacidad. Se nota mucho, sobre todo cuando hay ese rechazo. Uno no juzga si es director de dependencia, pero bueno, chao, vení acá, vos no tratás más con este tema. Las medidas de protección. Análisis genérico, esto lo voy a pasar, les queda a ustedes. La naturaleza, por qué nos inclinamos, cómo se las denominan las distintas doctrinas en las distintas leyes del país. Entiendo yo que no va ni autosatisfactivo o cautelar, obviamente tómenlo como de quien viene. Entiendo que son medidas protectorias integrales. Podrá ser cautelar en sentido estricto, podrá ser autosatisfactiva, podrá ser propia de su género. Pero si cercenamos, si acotamos, nos limitamos. Estos son los distintos caracteres. Avanzamos por una cuestión de tiempo. Y vamos a lo último. Yo les dejo el Power, después véanlo y cualquier cosa me consultan. Tienen mi correo. Esto, la protección en concreto. Es decir, todo esto que venimos hablando rápido y con el tiempo corriéndome fuerte. ¿Qué implican los casos? Les comento 3 casos. Andrea, avísame cuando me quede uno, pero son 3 casos y terminé. Gracias. Bueno, un poquito. Gracias. Bueno, no voy a hablar rápido. El último es genial, el último caso. Y es raro que se dé.
El primero, el problema es en cuestión de discapacidad, sobre todo mental, es que a mayor dependencia, a mayor necesidad de un apoyo, mayor dificultad en llegar a justicia. Por eso las cifras negras. Busquen jurisprudencialmente quienes trabajamos en el Ministerio Público, no sé, en corte, tenemos acceso a la ley, pueden ir a otro portal, busquen el tema de lo que es violencia y discapacidad, no hay casi fallos. Hay muy poquitos. Cuando uno lo encuentra es como uno hace, encontré uno genial de Viedma, es buenísimo, que ahora lo vamos a ver. Sería una lástima que me corten antes de tiempo, pero es genial. Bien, acá les tiro 3 casos. Este no. Vamos con este. Este es de un libro de Diego muy bueno, a quien por primera vez vi que sistematizaba en Buenos Aires y Capital Federal la cuestión de la violencia y el proceso. Una causa sobre protección. Fíjense, o sea, esto llega a la justicia, iba a ser medio guarango, a ver, vamos a decirlo no criollamente, de casualidad, de mucha casualidad. Fíjense en qué estado llega. Fíjense en el estado que llega e imagínense lo que no llega. Protección de personas, se constató que la señora vivía en una casilla reducida a dimensiones con paredes de madera, techo de chapa, piso de tierra, sin baño. Hacía las veces de en un pozo descubierto. Sus muebles eran exclusivamente una cama pequeña y muy rudimentaria, una mesa, una silla, sin más elementos para alimentarse e higienarse. 88 pirulos. 2017. Sin controles médicos, aspecto frágil y, pese a contar con beneficio de PAMI, no figuraba registrada. Tenía familia. Veamos la familia. Precisamente era la que ejercía las conductas abusivas signadas por la desatención y la violencia económica, que en última instancia atentaban contra su subsistencia. Hasta ahí parece medio genérico, no se entiende muy bien, sigamos. Si bien la señora X decía que no tenía jubilación, en los hechos eran sus familiares quienes la interceptaban para sí, particularmente uno de sus sobrinos. Hay otro que es más siniestro todavía. También ésta había obtenido un préstamo a nombre de la víctima en Banco Corrientes cuando su tía no sabía firmar, dándose el mayor de los abusos en 2010 cuando uno de los sobrinos, estábamos en 2017 cuando cae en la justicia, uno de los sobrinos con quien nunca convivió ni recibió cuidado alguno, contrajo matrimonio con su tía, con la aparente finalidad de constituirse en pensionado de ANSES al momento de su posterior fallecimiento. Con fundamento en la Convención de los Derechos de las Personas Mayores, desde el juzgado se dispuso urgentemente el ingreso de la señora a un hogar, con obligación para el resto de los familiares de llevar a cabo visitas, el resto hay que ver, bueno, uno cuando no conoce la causa en concreto, capaz que este resto de familiares eran potables, ¿no? Visitas remitiendo las constancias judiciales a la Fiscalía en turno, así como a la Defensoría Civil para instar la nulidad matrimonial, sin perjuicio de la remisión al juzgado competente para el tratamiento de su capacidad. Fíjense en el estado en que llegó, e imagínense la cantidad que nos llegan, porque justamente una persona, el gran problema que tenemos con la discapacidad mental, generalmente, es la tendencia a la cronicidad. Esa tendencia a la cronicidad genera que quien es apoyo durante un montón de tiempo. Institución o particular. ¿Qué pasa si esos son los que perpetran el abuso? ¿Cuándo llega la justicia? Otro ejemplo, este se lo resumo, es súper interesante. Lástima que no vino a la jornada la doctora Obligado, es de su juzgado. Intervenimos tanto Silvia como asesoría 1 como mi asesoría. Fíjense cómo diseña esto que yo cuando arrancaba titulé Medidas de protección, atender al contexto y a las particularidades. Teníamos una persona, la señora G, que no podía salir del ciclo de violencia. Se los resumo, es más, iba la policía en esa época, estaba la policía local, hoy ya no sé qué pasó, y ella lo defendía. Pero a su vez la fajaba, los chicos también, y denunciaba, se animaba a denunciar y al toque, no, incluso belicosamente, ¿quién es usted? ¿Quién carajo es usted como jueza para venir, estando en audiencia, ¿no? Una vehemencia que uno no dice, esta mujer no puede estar en un ciclo de violencia, mirá cómo se planta. ¿Quién carajo es usted para decir y hablar mal de Omar, pongamos los nombres? Entonces, en ese momento, primero se atendió a la circunstancia particular, se llevó a equipo técnico
y se determinó, por lo menos para el caso concreto, ahí no tenía determinación ella, de la vieja figura, pero útil, de los vicios del consentimiento. Es decir, G no estaba. Producto del viejo vicio de la violencia, es decir, este forzamiento a incurrir en un error, producto de la violencia, no estaba en condiciones de hacer una aseveración o una petición procesal de manera libre, es decir, con discernimiento, intención y voluntad o voluntaria. A través de los vicios del consentimiento, el autor obligado le dice, no, todo muy lindo, pero mi equipo técnico me dice que estás inmersa en un ciclo de violencia, hay vicio de voluntad, tu petición cae, la restricción sigue. Y a su vez también, con los grandes problemas que tenía acá, estableció y se llevó a cabo una medida sui generis. Acá se ve el compromiso del juzgado, el compromiso de las asesorías y el tratamiento especializado y artesanal que dispone ejecutar, vamos a ver acá, lo que dispone ella es ella crea la figura frente a la desidia del Ejecutivo de un operador familiar capacitado en violencia a cargo de la Secretaría de la Mujer para que se meta en la situación y coadyuve a esta mujer a salir. Hoy en día la causa ya está mucho más tranquila y la verdad que esta atención jurisdiccional funcionó. Y por último, y con esto termino, Andrea, un caso rionegrino, este es bastante bueno. ¿Por qué? Porque yo creo que el término interseccionalidad capaz tendría que ser intraseccionalidad, es decir, en una misma persona distintas secciones de vulnerabilidad. Pero bueno, acá se da interseccionalidad intra, es decir, en una misma persona, pero intersubjetiva. ¿Qué pasa cuando las partes del conflicto son personas en situación de vulnerabilidad? Y no como excusa retórica para decir, no, yo soy tal cosa, me pasa tal otra, ayuda. No, que es real. Es un caso muy interesante, no lo voy a valorar axiológicamente, que creo lo mejor, porque no lo conozco, pero es muy interesante cómo analiza primera instancia y segunda, y con esto terminamos. Río Negro. Se debatió el grado que debía ser tenida en cuenta la opinión de la víctima, cambiando la tesitura entre la primera y la segunda instancia. Junio 2021, los hijos de la señora A y hermanos de J, tenía varios hijos, J era el complicado, habían denunciado a J por ejercer actos de violencia hacia su madre, al parecer por sus problemas graves de adicción a la coca y la marihuana, siendo muy violento en su actuar. El hecho concreto que motivó la denuncia fue una agresión verbal con lanzamiento de objetos que hizo que A fuera en auxilio y con angustia hacia la casa de sus otros hijos. Sale corriendo, vivía con el chiquitín, con el hijo mayor de edad. Dice, ayuda, ayuda, llamamos a la policía, mamá. Esto era algo que se repetía. Se hace la denuncia, llega la ambulancia, llega la policía, el Estado responde muy bien. Río Negro, la verdad que tanto en sus leyes como en los fallos, denota un funcionamiento bastante adecuado a los estatutos que veíamos hoy. Y de modo repentino y abrupto, la madre del denunciado refiere que no necesita ayuda. Los hijos denunciantes manifestaron que tal expresión de voluntad no era real, no había que tenerla en cuenta y que estaba causada en querer evitar la internación o la exclusión de J, en tanto que era dependiente en extremo para su vida de su madre. La madre era el apoyo. Al día siguiente, A, con abogado, ya no solo una expresión frente a la ambulancia y a la poli, pide que se deje sin efecto la medida de exclusión que se había dictado, ya que, si bien no desconocía el consumo problemático de su hijo, no quería que quede fuera de su cuidado, sino seguir manteniendo sus funciones de apoyo. El equipo técnico, aquí están todos los riesgos, son altísimos. Los riesgos que denotaba la permanencia de J con A, es decir, el chiquitín con la mamá. Con este panorama, sugirió que continúen vigentes las medidas de protección y esta es la jueza de primera instancia. Se diera intervención a la Subsecretaría de Adultos Mayores, procediéndose a la evaluación y seguimiento. La jueza, antes de resolver, dice, esta es una de las decisiones más difíciles, o sea, toma carne en el asunto, que enfrenta a la judicatura en los procesos de violencia, es decir, si se mantienen o no las medidas cuando la propia víctima solicita su levantamiento. ¿Puede el Estado dictar medidas de protección para una persona mayor de edad que no quiere ni pide ser protegida? Luego hubo un exhaustivo análisis, lo fundamenta muy bien. De hecho, Cámara después se lo va a tirar abajo, pero dice que fue un examen concienzudo. Dice, es necesario que se adopte, en la medida que se adopte, tiende a equilibrar esta desigualdad de poder instalada en la dinámica familiar. El tema es qué pasaba con el hijo, a dónde iba a parar. Ahora, si protejo al hijo,
la va a fajar a la madre, hablando en criollo, ¿no? ¿La va a dañar? Ya estoy, pará. Bien, sin embargo, la cuestión no quedó ahí, va a la Cámara. Hacen una junta, con esto termino. La quejosa adujo que se le impone un acto jurisdiccional, bla, 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 bla. Hacen una audiencia de escucha, es decir, esto de alterar las formas, a veces, no digo todas las cámaras, estas formas tan civilistas de otro tiempo, que quizás omiten en cuestiones de familia la doctrina de Colalillo y siguientes, no, abren una audiencia y van a tratar el tema, se exceden en el tema decidendum en base a los principios de protección contra la violencia, entonces tiran abajo, dicen, no desconocemos la primera instancia, tienen audiencia con los hermanos, con la madre, con peritos, con un psiquiatra que lo podía al pibe, que era del Hospital Sati, lo convocan, y hablan todos y llegan a esta solución. Es decir, vemos en primera instancia que hay un fallo razonado y fundado, pero agrega que lo cierto es que las partes exhiben o evidencia que la medida de exclusión y prohibición de acercamiento no ayuda a la conflictiva que se verifica en autos. Terminan dejando mucho más fundado, lo fundan en exámenes y lo han laburado. La exclusión y la restricción establecen una evaluación semanal, a ver qué pasa, lo ponen, digamos, de alguna manera con las barbas en remojo a J, y designan, discutible, sobre el poder administrador provincial, que intervenga el doctor Pirulo, que es el que lo puede contener. Ahí están los datos del fallo, después para que lo puedan leer en detención, porque es súper rico. No digo de si esté bien o mal, pero para analizar lo complejo de la situación y las disyuntivas. Y para concluir, sostenemos para terminar entonces esto, abuelo de pájaro. Es decir, para efectuar una real protección, tutela judicial, efectiva y diferenciada, debemos sortear estos 4 problemas que dijimos. El miedo a la locura, decíamos, hablando en criollo de manera poco técnica, pero entendible. Tenemos que asumir nuestra aptitud o falta de tal, así como de las personas a nuestro cargo, para tratar con la temática. Si no, esto va a jorobar el tratamiento del tema. La cuestión de la imprecisión terminológica, que lo vimos, que tiene consecuencias jurídicas. ¿Esto cómo se ataca? Con la especialización continua e interdisciplinaria. Nuestra y de los otros organismos, pero no depende de nosotros. Obstáculos de acceso a la justicia. Bueno, empecemos por no ser nosotros un obstáculo más. Y por último, la desatención al colectivo en abstracto y al problema en concreto. Con lo anterior, pensar en planes de protección integral adaptados a los principios estatutarios colectivos, pero sin una manera principista obtusa, sino considerando la realidad concreta del caso, como vimos someramente con los ejemplos vistos. Muchas gracias.